De Mañaneros y ya estamos aquí con, como hacemos cada semana, ¿no? Con el doctor Alejandro Lucchesi, que nos va a acompañar en este segmento en el que vamos a hablar un poquito de salud y sobre todo de pediatría. Dale, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día Santi, buen día Gaby. Un gusto, como todas las semanas, estar acá. Bien, bueno. Estamos medio uniformados, dale. Sí, Mira, hoy nos igual, jugamos para el mismo cuadro. Bueno, tendríamos que hacer una instrumentación de algún arreglo antes de entrar en escena. Claro, ¿qué te vas a poner? Me dejo la campera. Claro. Bueno, Ale. Es un detalle que hemos notado, sí. Con esto del avance de la cuarentena. Muchas criaturas que han nacido, por ejemplo, en el mes de marzo, en el mes de febrero de este año, que está por terminar, se les vio interrumpido el carnet de vacunas. O sea, los bebés recién nacidos reciben la vacuna BCG, ni bien nacen, antes de irse de la alta por lo general, y la de hepatitis B como primera dosis, y después tienen que volver a los 2 meses, a los 3, a los 5, a los 6 y al año. Bien, ¿qué hacer? La pregunta surge, ¿qué hago si yo no pude ir a vacunar a mi bebé? ¿Qué hago con el esquema? ¿Se reinicia el esquema de vacuna? ¿Se continúa? Un poco traigo esto porque es bueno destacar que el carnet de vacunas es un documento, o sea, es documental en el sentido de que el cuidado que tiene que tener, porque eso está sentado nominalmente en nuestro, digamos, acervo municipal dentro del hospital, que se gira a epidemiología de la provincia. O sea, cada niño que tiene su vacuna, nosotros sabemos qué vacunas tiene y cuál le falta. Ese es el primer paso. Segundo, decirle a las mamás que el carnet, el esquema de vacunas, se debe continuar. O sea, suponte que llegamos hasta las vacunas del segundo mes, colocadas todas, y pasaron 5 meses que no pudiste moverte hacia el hospital porque o no había posibilidad o estábamos en plena cuarentena. Ahí tenemos que continuar el carnet de vacunación con la secuencia que lo indica, o sea, la separación de dosis que lo indica. Bien. Y en tercer lugar, traer, digamos, a la claridad que el carnet tiene que ser cuidado en la casa, porque me pasa mucho como pediatra que se extravía el carnet en una mudanza o que se moja con la mamadera o con el agua del bolso y se borra, digamos, el registro. Y si bien nosotros tenemos el respaldo para decir, bueno, tiene tal y tal vacuna o tal le falta, también vemos que hay un descuido en ese aspecto. Y eso hace mucho a la seguridad, porque estamos hablando ahora que va a venir la vacuna esta nueva contra el COVID-19, que estamos contra reloj prácticamente en el país, con las idas y venidas que hay con respecto a la comercialización, a los estándares que hay que tener para el traslado de la vacuna. Y es como que eso proyecta una sombra que desplaza al resto de las inmunizaciones, tan útiles o más que la misma del COVID. O sea que sería muy importante vacunarnos cuando esté la vacuna, pero a la vez continuar el esquema de vacunación, que si quieren lo repasamos. Bueno, dale. Bueno, vamos entonces. Al nacimiento es la vacuna BCG y la vacuna hepatitis B, que protegen a la criatura contra la tuberculosis en el caso de la BCG y la hepatitis B, que es por vía sexual o transfusional. Eso queda protegido de por vida. La BCG se hace por única vez en la vida, o sea, solamente al nacimiento. Antes, a 20 años, la hacíamos al nacimiento, a los 6 años cuando empezaban la escuela y hasta cuando se empezaba el secundario. Ahora se hace una sola BCG, que es la que deja la marca en el brazo, a veces supura, a las 8 semanas supura, eso es bueno aclararlo a la mamá porque como se borra instantáneamente y a las 8 semanas cuando el bebé cumple 2 meses se brota la BCG y es muy común eso, no hay que hacer nada, no hay que poner antisépticos ni nada. Después vamos a los 2 meses que ese digamos dentro de los síntomas que dan las vacunas es la peor de todas porque es la que produce fiebre, dolor en las criaturas, donde está la vacuna contra la poliomielitis, el tétano, la tos convulsa, la difteria, la meningitis por hemófilus, la neumonía, son muchas vacunas. Claro. Y una sola que es en gotitas, que es la del rotavirus, que es para la diarrea por rotavirus. Es bueno aclarar también que se ha dejado de utilizar en nuestro país, y tengo entendido que en todo el cono sur de América, la vacuna Sabin. Sí. La vacuna Sabin ya no ha sido, como quien dice, retirada de los vacunatorios porque era a virus vivos atenuados.
y se ha incorporado el germen ese muerto ya, o sea, totalmente inactivado. Se ha evolucionado en la vacuna. Exacto, en la vacuna sextuple. Entonces pinchas al niño una sola vez y van 6 vacunas distintas en ese pinchazo, que es la que se hace a los 2 meses, a los 4 y a los 6 meses de vida de la criatura. Bien. Entre medio de los dos, o sea, al tercer y quinto mes, se hace la vacuna contra el meningococo, que es la nueva, la Menveo, esa que estaba faltando, y ahora el Estado ya pertenece al calendario oficial de vacunas. Y al año, este esquema que les doy, digamos, es el básico, al año se hacen las vacunas contra los virus. ¿Qué vacuna de virus? Se hace la de hepatitis A, en este caso, que es la hepatitis que se contagia a través de las manos sucias, de los hábitos, digamos, deficientes de higiene, y la vacuna contra el sarampión, contra la rubiola y contra la papera. Es muy importante, digamos, esa vacuna porque erradica, como quien dice, la posibilidad de contagio entre personas. Bien. Ale, interesante el tema de las vacunas, sobre todo hoy que estamos tan en discusión con la vacuna del COVID, que si sirve, que si no sirve, que si al final, que si va a ser para mayores de 60, que en realidad no está aprobada para mayores de 60, si esto o lo otro, no es que no sirva, sino que bueno, hubo toda una información confusa con respecto a esto. Y es interesante ver, como decías vos, como una vacuna que llevaba años y años utilizándose, tiene un nuevo desarrollo ahora y se reemplaza por otra. Digo, hacer una vacuna no es algo fácil. Y acá con el tema del COVID se ha hecho todo a contrarreloj, ¿no? También. Exactamente. Es un gran inconveniente. Exacto, y saltar los pasos de los controles científicos, de estudios que se hacen, la famosa fase 3, que se dice que es el estudio que necesita, como quien dice, el desplazamiento del tiempo para ver si la inmunidad producida por la inoculación de la vacuna es duradera o no. Porque, por ejemplo, teníamos el caso de una vacuna que justamente venía de Cuba y que caían contra la meningitis, totalmente distinta a esta, ¿no? Pero que a los 3 meses caían los títulos de anticuerpos, caían prácticamente a cero. Entonces era una vacuna que vos no la podés incluir en el carnet porque la inmunidad que brinda no es duradera. Entonces a ese tipo de vacunas se las deja para el control de foco. Cuando hay un brote se hace lo que se denomina bloqueo epidemiológico, se vacuna toda la manzana, o cuando se daban casos de meningitis en una escuela, se vacunaba a todo el curso, el grado, el aula, digamos. Entonces, para esas vacunas de corta duración sirven para ese tipo de control de foco. Y las vacunas realmente demostradas, las que tienen trayectoria, las que han llevado sus años y años lógicos en las fases 3 de experimentación, sí se las incorpora el carnet. Con la vacuna COVID tenemos que el COVID, si bien conocíamos al coronavirus, no conocíamos este comportamiento que está teniendo. Sigue siendo muy válido el lavado de manos, el uso de tapabocas, eso por favor. Tenemos en los albores la temporada turística, exijamos a todas las personas que estén con la debida protección. Exijámonos a nosotros mismos estar con la debida protección porque hasta ahora es lo único demostrado eficaz para la prevención de los contagios. Y cuando se da un caso, que eso también es una consulta que estoy teniendo frecuentemente en estos últimos días, personas con síntomas leves, con COVID positivo, ¿qué hago, doctor? ¿Puedo ir a trabajar? ¿No puedo ir a trabajar? ¿Me tengo que aislar? ¿Se tienen que aislar mis hijos? ¿Se tiene que aislar mi pareja también? Toda esa constelación de dudas que surgen, bueno, es bueno que el médico las tome, las aclare y que sea, digamos, algo de confianza, no descuidarse, no hacerse el valiente. El hecho de tener síntomas mínimos no significa que vos estés... que contagies menos. Que contagies menos o que no seas vulnerable en un futuro próximo cercano. Claro, también. ¿Y a qué me refiero? En esa existencia de síntomas leves de COVID, como por ejemplo apenas un dolor de cabeza, un decaimiento, una rinorrea, o sea, moco en la nariz, dolor de garganta, fiebre, puede pasar esos 2, 3, 4, 5 días y después zafa, se va, no pasa más nada. Pero si tú tienes una nueva carga viral en ese periodo, estás muy vulnerable al agravamiento de la enfermedad, que son los fenómenos estos cataclísmicos, inflamatorios, coaguladores, que terminan con la vida de la persona. Entonces es muy importante aquella persona positiva que tiene, digamos, en su sangre el inicio de los anticuerpos, que siga utilizando lo que es el tapabocas, porque realmente, y el lavado de manos, por supuesto, y el aislamiento. No, eso... Vamos a convivir con eso al menos hasta que tengamos esta vacuna. La vacuna y que haya cambiado realmente nuestra actitud ante lo social. Hay que reconstruir un poquito lo social, pero tenemos también que hacer este esfuerzo. Claro, bueno, lo decimos recién al principio del programa con Gaby, del tema de
que, bueno, tratemos de vivir la mejor temporada posible, porque Carlos Paz necesita y demás, pero con los cuidados necesarios. Si no, mira lo que pasó en Bucios, ahora se volvió a cerrar la ciudad, Uruguay se volvió a cerrar también a las fronteras externas. Sí. Digamos, no se puede tener una actitud social como si el virus hubiese desaparecido, porque no desapareció, está ahí todavía. El tema es que aprendamos a convivir con el virus y manejarnos epidemiológicamente o higiene, con la higiene constante como para exactamente, y eso remarcarlo todos los días como si fuera una obviedad, pero muchas veces las cosas obvias uno no las repite, entonces parece que dejaran de ser importantes, claro. pero son muy importantes. Y vuelvo al principio de la nota, o sea, el hecho de que estemos tratando esta brasa que tenemos en la mano, no una papa caliente, una brasa directamente, no significa que debamos interrumpir lo que es el calendario oficial de vacunas, porque las otras enfermedades siguen al acecho, entonces continuamos los carnets interrumpidos, se los continúa. Ale, como pediatra, ¿te ha pasado particularmente que papás que son antivacunas? ¿Te ha pasado a atender papás que no quieren darle las primeras dosis de vacunas a sus hijos y ni siquiera tener completo el calendario de vacunación? Exacto, y bueno, uno se aferra, cuando no son muchos, pero siempre hay alguien que dice, no, las vacunas, yo no creo en las vacunas, son comerciales, son inventos, se va a defender lo más bien. Y en realidad hay que conjugar una serie de factores. Cuando una persona está sana se olvida de las enfermedades hasta el momento en que perdés la posibilidad de seguir viviendo. La fortaleza de la humanidad, de hecho, la humanidad prácticamente ha duplicado su número de habitantes en los últimos 50 años, duplicado, imaginemos. Eso es gracias a la fortaleza que te otorgan las vacunas, fundamentalmente. Antes venía una pandemia y liquidaba una gran cantidad de gente. Lo tuvimos con la sífilis, lo tuvimos con la tuberculosis, lo tuvimos con meningitis, con neumonías. O sea, realmente estamos en mejores estándares. Es bueno explicar, el pediatra tiene que sentar, explicar las bondades, las dificultades que a veces tienen los chiquitos cuando le inoculan. Muchos le echan la culpa al digamos, factor transportador del efecto vacuna, o sea, serían los conservantes o los estabilizantes líquidos, que algunos, hasta hace unos 10 años, traían un poquito de mercurio, y el mercurio es tóxico, venenoso, o sea, ese poquitito obviamente producía en algunas personas fallos renales, pero eso ya fue erradicado, ya no existe el mercurio en la farmacopea. No hay ningún medicamento con sal de mercurio que pueda... Bien. No, está bueno que la pregunta, Gaby, porque sigue existiendo a veces este tipo de creencias. ¿Sí? Son creencias, ¿viste? Y bueno, es difícil luchar porque muchas veces la creencia se transforma en mito, o sea, en miedo. Y ese mito es difícil de destruir o de conformar desde la explicación lógica. El mito es el mito. Si la nube está allá porque va a llover y... no me están así. Bueno, importante entonces no cortar los calendarios de vacunación porque ayuda a esto tanto que hablamos muchas veces, la inmunidad de rebaño que se genera con la vacuna. Exacto, y guardarlos bien, eso también es otra cosa. Llegamos a casa, inclusive si se le puede en el camino, y le sacamos una fotocopia y guardamos la fotocopia por las dudas que algún día se nos moje, se nos pierda, nos mudemos y vuele en una caja. Bueno, Ale, gracias. Gracias a ustedes. Gaby, ¿vamos al corte? Sí.